demostrar gratitud al Señor y darle gracias. Aún por el proceso difícil que estás pasando, dale gracias. Porque aunque no puedas ver su mano, Él está actuando en medio de esa situación. Levanta tu mano ahí donde estás y declara victoria en medio de la adversidad, de la dificultad, en medio del proceso en el que te encuentras. Declara victoria. La de victoria para ti puede significar una cosa, pero para el Señor la victoria puede significar otra cosa. Tienes que saber que estás en manos del Señor. Vamos, agradecele ahí donde estás. Agradecele por todo, agradecele por tu vida, agradecele por tu familia, agradecele por todo lo que Él te ha dado. Vamos, es el momento de demostrar gratitud, pueblo. Es el momento de unirnos y decirle a una sola voz: Señor, gracias. Señor, gracias porque no merecíamos nada. Gracias porque quizá no estuviese en este lugar si no fuese porque un día me rescataste, si no fuese porque un día me viste, Señor. Un día, Señor, cuando estaba perdido, Rey de Gloria, tú me rescataste, Señor. Gracias. Vamos ahí donde estás, dale gracias al Señor. Somos agradecidos muchas veces con otras personas. Naturalmente somos agradecidos con los jefes. Naturalmente somos agradecidos con pastores. Naturalmente somos agradecidos con líderes. Pero este es el momento para ser agradecidos con el Señor. Porque todo lo que tenemos, todo se lo debemos a Él. Ríndele un fuerte aplauso a Él. Díndele un fuerte aplauso a Él. Dale tu mejor alabanza. Dale tu mejor adoración ahí donde estás. Dile: Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, porque no me has dejado, porque no me has desamparado, porque tu diestra me sostiene, mi amado. Tu diestra me sostiene, Señor. Y si me tomas de la mano, Padre Santo, no me voy a detener. Voy a seguir avanzando. Voy a seguir creyendo. Voy a seguir siéndote fiel. Voy a seguir, Padre Santo, haciendo tu voluntad. Aunque el hombre no lo reconozca, aunque la gente no lo reconozca, el Señor sí lo reconoce. Vamos, dale un fuerte aplauso a Él. Mi amado, mi amado Padre Santo, gracias. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor Jesús. Puedes tomar tu asiento ahí donde estás. Quiero que en este momento te olvides de cualquier cosa y te centres en lo que el Señor quiere decirte. Porque el Señor quiere hablarte en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener un corazón preparado. Tenemos que tener un corazón abierto. Tenemos que tener nuestros sentidos abiertos. Nuestros sentidos, cuando se configuran y se preparan para recibir algo, ese algo sucede. Voy a repetirlo. Cuando nuestros sentidos, todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras neuronas se configuran para que algo suceda, ese algo sucede. Veía hace unos días un video relacionado a este fenómeno del ADN Real Madrid y hablaban de un estudio en el cual todo tenía que ver con que se configuraba el cuerpo de las personas, el cuerpo de los jugadores, creyendo que algo podía suceder, y como ellos creían que si algo podía suceder, sucedía. Yo creo firmemente que si usted en esta hermosa mañana está seguro de que Dios le va a hablar, Él lo va a hacer. Si usted está ahí preocupado, está tenso, está pensando todavía en las cosas sin resolver, está pensando en la deuda o cómo va a ser para el pasaje de mañana, entonces quizás Dios no haga nada. Pero si en este momento usted se desliga de esa situación natural y se concentra de que va a recibir algo de Él, usted lo va a recibir. Eso se llama fe. Así que vamos a dejar a un lado cualquier cosa y vamos a centrarnos en la palabra en este momento. Creo que todos en esta mañana tenemos el sentir de que la situación en nuestro país se resuelva. ¿Amén o no amén? Creo que más de uno está orando para que el gobierno pueda llegar a un acuerdo con los representantes de las bases y que esta situación que está rozando en lo caótico pueda resolverse.
Y existimos muchas personas que cuando vemos que hay una situación, hay una necesidad, hay una persona pasando por una problemática, hay una persona pasando por una situación compleja, difícil, llámese enfermedad, llámese una situación económica, llámese una necesidad latente. Muchas veces nos preocupamos por querer resolver a esa persona. ¿Cuántos son así? No podemos ver a una persona quizás pasando por momentos difíciles que nos demos cuenta, porque esa es otra cosa, que muchas veces la gente está pasando por procesos y muchas veces no nos damos cuenta. Pero cuando nos damos cuenta que una persona está pasando por alguna dificultad, por alguna situación, por alguna necesidad, existen personas que se preocupan y quieren resolverla. Quieren buscar la forma de que esa persona pueda dejar a un lado esa necesidad o pueda salir de esa necesidad o puedan dar respuestas a esa necesidad. Y de eso yo quiero hablar en esta hermosa mañana. Quiero hablar bajo el tema el especialista. Y yo no sé cuántos de los que están aquí se han pasado por una situación similar en la cual han recomendado a una persona hacia un buen restaurante. Usted le dice: hey, ese restaurante que está allá te lo recomiendo, pero usted con la garantía 100% garantía de que usted sabe de que ese restaurante cocina excelente, usted lo ha recomendado. Yo no sé cuántas personas en algún momento han recomendado a una persona técnica que es especialista en el área de los aires acondicionados, que es especialista en la construcción, y usted dice: yo puedo recomendarlo con los ojos cerrados porque yo sé que esa persona va a resolver. ¿Qué? En construcción, Moisés, no, ese hombre tú no puedes echarle cuenta, ese hombre sabe y hace de todo, con los ojos cerrados te lo recomiendo. Yo no sé cuántos han pasado por una experiencia similar en la cual han recomendado a una persona, ¿verdad? A un médico también, hacia alguien. ¿Qué? Persona que tenga que ver con una situación cardíaca. Yo conozco un doctor excelente, un cardiólogo, está en tal hospital. Mira, te lo recomiendo porque esa persona es excelente, es especialista, él te va a curar. Tienes un dolor en la espalda, no te preocupes, yo conozco un doctor que, yo recuerdo hace un par de meses que la jefa que tenía anteriormente me estaba comentando: Manuel, están pasando demasiadas situaciones en el trabajo, nosotros necesitamos a una persona que venga a orar, que venga a compartir una palabra. Inmediatamente pensé en mi pastor. Con los ojos cerrados yo lo puedo recomendar a él, porque es un hombre de Dios. Es una persona que usted sabe que cuando va a soltar una palabra, esa palabra no se va a quedar ahí, sino que esa palabra va a traspasar, porque Dios lo usa con poder. Es una persona que usted sabe que no solamente se puede sentar en el barrio a declarar una palabra poderosa, sino que también usted lo puede llevar allá a la asamblea y ese hombre va a dar una palabra elocuente y una palabra poderosa y una palabra tremenda. ¿Cuántas personas que están aquí han recomendado en algún momento a alguien hacia algo, hacia una persona? Levante su mano. Que lo han hecho con plena confianza. Levante su mano. Una persona que es experta en algo, una persona, yo recuerdo que hace un par de días un amigo de mi hermana estaba pasando por una situación un tanto compleja y estaba necesitando un abogado, y por algunas situaciones en el trabajo yo no podía apoyarle, pero sí conocía a una amiga que es experta en la rama migratoria y yo la recomendé con los ojos cerrados porque yo sé que esa mujer es excelente en la rama migratoria. Ahora, cuando nosotros damos la referencia sobre una persona o sobre un lugar, nosotros lo hacemos con la firme convicción de que esa persona o ese lugar no te va a decepcionar. ¿Amén o no amén? Usted está tranquilo y usted está confiado. Recuerdo cuando llevé al apóstol a mi trabajo. Yo sabía que Dios lo iba a usar y lo usó de manera poderosa, y están las testigos, las danzarinas que fueron y Dios lo usó y los niños fueron tocados y fue algo poderoso. Pero para que estas situaciones puedan darse y para que las personas puedan resolver su problema, llámese de enfermedad, llámese una cuestión de salud, llámese una situación en el hogar, un trabajo que hay que hacer, debe existir primero que todo una referencia. Repita conmigo: referencia. Debe existir esta persona, ¿verdad?, que tenga la referencia para que pueda llevarlo.
hacia donde le puede dar respuesta, hacia donde le puede dar una salida para la situación que está pasando. Y quiero leerles rápidamente el Evangelio según San Juan, algo que estuvimos meditando el día martes, ahí en un video corto. Quiero ampliarlo en esta hermosa mañana. Juan capítulo 1, verso 43. Juan 1, 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Gracias, Señor, por esta palabra que sabemos que va a hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Felipe era la persona que tenía la referencia para llevar a Natanael hacia la persona que podía solucionar su situación, o hacia la persona que quizás en algún momento Natanael había estado esperando, o Natanael en algún momento estaba buscando. Natanael tenía una necesidad en su corazón. Natanael quizás en algún momento había sentado a leer y leyó los profetas, y haber leído a los profetas le impactó tanto, por eso que llega hacia él Felipe y le dice: hemos hallado a aquel de quien habló Moisés, habló la ley y habló los profetas, Jesús, el hijo de José. El hombre que tenía la referencia era Felipe. Las personas que tienen la referencia hoy somos tú y yo. Las personas que tenemos hoy la labor y el encargo de llevar a la gente hacia Jesús somos tú y yo. No estamos recomendando a cualquier persona. No estamos recomendando a cualquier ser. No estamos recomendando a un especialista médico. No estamos recomendando a un especialista en construcción. No estamos recomendando a un especialista en derecho, a un especialista en refrigeración. Estamos recomendando al especialista de los especialistas, que se llama Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Felipe tenía en su mano el poder para dejar estancado a Natanael, o para darle vida a Natanael. Felipe tenía en su mano el poder para dejar a Natanael en las tinieblas para siempre, o para llevarlo a la luz para toda la vida. Y a la persona que está a tu lado: tú tienes el poder para darle luz a los demás. El elemento número 1 que quiero mostrar en esta mañana era que había una persona que tenía una referencia tremenda. Había tenido un contacto con él. Jesús estaba caminando, se lo encontró en el camino, lo vio y le dijo: sígueme. Ojalá todos los encuentros con Jesús sean así. Ojalá todos los evangelismos que nosotros tengamos sea así. Que nosotros le digamos a la gente: siga a Jesús, y la gente lo siga como lo hizo Felipe. Amén o no amén. Pero existen personas que no se conforman con solamente escuchar hablar de Jesús. Existen personas que no se conforman solamente con que se le hable acerca de Jesús. Existen personas que no se conforman solamente con que se le haga una referencia hacia Jesús. Existen personas que necesitan tener un contacto y una experiencia con Jesús. Amén o no amén. El elemento número 1. Felipe tenía la referencia y referenció a su amigo, porque era su amigo. La palabra me dice a mí que cada vez que se menciona en la Biblia la lista de discípulos, siempre se mencionan a los hermanos y se mencionan a las amistades en un solo conjunto. Se habla
de Andrés y de Pedro, se habla de Juan, de Jacobo y se habla de Felipe y Natanael. En todas las listas nos hace ver que había un grado de cercanía y un grado de amistad entre Felipe y Natanael. Y en el momento en el que Felipe se encuentra con Jesús y le dice: ven y sígueme, Felipe lo pudo seguir inmediatamente. Pero ¿saben qué hizo Felipe? Felipe, yo no sé si él le dijo al maestro: maestro, aguántame que yo necesito traerte a alguien antes de empezar a seguirte, porque yo sé que si te sigo esto ya no es vuelta atrás y no voy a poder despedirme de nadie. Yo no sé si él le dijo algo o en ese momento Jesús dio la espalda y Felipe se fue corriendo a buscar a Natanael antes de que Jesús se diera cuenta. Pero en ese momento la palabra me dice que Felipe empezó a buscar a Natanael, porque en el verso 45 dice: Felipe halló a Natanael. Felipe se le dio una escapada, una fugada rapidito a Jesús. Aprovechó ese espacio, ese marco y se fue a buscarlo. Y dice que lo encontró. Halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Punto número 1. Felipe tenía la referencia. Y Felipe también se encargó de buscar a la persona que él apreciaba y él quería, a su amigo Natanael. Nosotros tenemos una gran referencia al día de hoy. Podemos referenciar a muchas personas, podemos recomendar a muchas personas especialistas en una rama. Podemos recomendar lugares, podemos recomendar restaurantes, podemos recomendar talleres. Yo puedo recomendar el taller de Dorian con los ojos cerrados. Pero si algo que nosotros tenemos que recomendar con plena confianza y referenciar con plena confianza es a Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Con los ojos cerrados nosotros decimos: yo tengo a uno que tiene la respuesta para ti. El elemento número 2 es interesante. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra Felipe con Natanael, Felipe le dice: lo hemos encontrado. Y Natanael le dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y eso es lo que pasa con las personas el día de hoy. Muchas personas tienen muchos prejuicios en su mente. Tú le hablas de Jesús, tú le hablas de la iglesia, tú le hablas y la gente empieza de una vez a sacar una referencia negativa acerca de la iglesia y acerca de algunos hermanos. No, que esa hermana que está allá, que se congrega allá, que el hijo, que la hija, que si lo vieras, que la otra vez yo lo vi hablando. Pueden decir lo que sea de la gente, pero de Jesús nunca podrán tener una mala referencia. La gente puede tener muchos prejuicios en su mente, pero hay algo interesante que le dice Felipe a Natanael. Porque a diferencia de Felipe, Natanael no se iba a conformar con un simple sígueme. Natanael tenía que tener una experiencia con Jesús. Y eso es algo que nosotros muchas veces tenemos que entender como gente que comparte el evangelio. La gente de buenas a primeras en algunas ocasiones no lo hará, porque cada quien tiene su propia experiencia con Jesús. Cada quien tiene su propia forma de llegar a los pies de Cristo. Cada quien tiene su forma. Hay gente que le vas a decir: ¿sabes qué? Cristo te quiere cambiar. Y te dice sí y te empieza a seguir. No importa. Y tú lo vas a ver siempre al lado tuyo. Hay gente que se lo vas a decir y esa gente te va a dar la espalda. Vas a tener que ir 1, 2, 3, 4, 5 veces. A la quinta luego lo siguen. Hay gente que tú le dices no lo sigue, sino hasta que se estrella, se desbarata y luego dice: hermano, ¿dónde me dijiste que era? Allá en la iglesia. Allá estaré. Porque cada persona tiene una experiencia distinta con Jesús. Y cada persona va a tener un proceso distinto para llegar a los pies de Cristo. Si tú has estado orando por tu familiar, tú has estado orando por tu hijo, has estado orando por tu hija, has estado orando por tu esposo, por tu esposa, por tu hermano, por tu mamá, por tu amigo, tu compañero de trabajo, y tú has visto que no has pasado nada, quiero decirte que te mantengas manteniendo, llevando la referencia, porque no es a la manera tuya. Puedes leerte cualquier libro que diga cómo evangelizar en 10 segundos, cómo convertir a una persona en una semana, cómo puedes leértelo, pero eso no se va a cumplir, porque cada persona tiene su propio proceso. A Jesús, los discípulos, cada uno de los llamados no fue igual. Los llamados fueron diferentes.
Y el llamado de Natanael es especial. Natanael es uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Pero Felipe conocía a Natanael. Felipe sabía que no solamente con decirle ven y sígueme, lo iba a seguir. Por eso que le dice, después de que Natanael le suelta ese prejuicio, después de salir algo bueno de Nazaret, Felipe le dice, ven y ve. Repite conmigo, ven y ve. Repite conmigo, ven y ve. Felipe iba a llevar a Natanael hacia el maestro. Natanael no se conformaría con el testimonio de Felipe. Natanael no se conformaría con mirar a Jesús desde lejos. Natanael es de las personas que tenía que tener una experiencia, un contacto, tenía que estrellarse, tenía que Jesucristo mismo hablársele, revelársele para que él pudiese venir a los caminos del Señor. Pero aquí hay algo interesante. Y le digo algo a ustedes en esta noche, iglesia. Préstenme atención. No vas a poder llevar a la gente a Jesús si tú no sabes dónde se encuentra Jesús en tu vida. Voy a decírselo de otra forma. Para llevar a la gente hacia Jesús, te tienes que saber el camino hacia Jesús. Voy a repetirlo. Para decirle a la gente que Él es sanador, tú tienes que testificar la sanidad en tu vida. Para hablar de Jehová Rafa, para hablar de Jehová Nisi, para decir que Jehová prospera, tú tienes que haber sido prosperado. No puedes llevar a la gente a Jesús si tú no te sabes el camino a Jesús. Y muchas personas están dentro de las iglesias, pero se han extraviado de Jesús. Están sirviendo, están activos en un ministerio, quizás están generalmente en el altar, pero tienen tiempo que no se encuentran con Jesús. Vamos a perder a la gente. Porque estamos hablando de algo o de alguien que no estamos viviendo. Porque estamos hablando de algo o de alguien de quien tenemos tiempo, con quien no compartimos una experiencia sobrenatural. Porque estamos hablando de un Jehová que sana, pero jamás nos hemos expuesto para que Él nos sane de verdad. Para llevar a la gente a Jesús tenemos que sabernos el camino hacia Él. Felipe con toda convicción le decía a Natanael, ven para que tú veas. Porque conocía el corazón de Natanael. A Natanael no lo iban a engañar. Pero Felipe tenía la firme convicción que sabía, oiga, va a haber gente que por más argumentos científicos que usted le dé, por más argumentos paleontológicos de la existencia de Dios, por más argumentos históricos de la existencia de Dios que usted le dé, la gente quizás no lo va a seguir, porque esa gente solamente hay que llevarlo y que Jesús se encargue. Existen muchas personas así. Y tú le puedes sacar argumentos paleontológicos, cuestiones que establece la ciencia. Le puedes buscar el libro de Bandung, el libro de la historia de la humanidad, en el capítulo 25, que habla de Yeshua de Nazaret, que establece que Jesús sí existe. Oiga, la historia de la humanidad, un libro que se lee en todas las universidades. El capítulo 25 habla de Yeshua de Nazaret. O sea que así como se narraron las guerras mundiales, se narraron tantas cosas, se habla de que Cristo existió. Usted se lo puede enseñar y la gente lo puede leer y pueden decir, no, Él no existe. Pero ¿cuál es tu trabajo? Tu trabajo es llevarlo hacia Él. Número 1, tenemos que referenciar a la gente hacia Cristo. Número 2, tenemos que llevarlo hacia Él. Y el punto 3 es el que quiero destacar y quiero establecer en esta mañana y que nos detengamos en él. Cuando Felipe le dice a Natanael, ven y ve, dice que Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael se acercó a Jesús. El verso 48 le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llevara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Número 1, tenemos que hacer la referencia y recomendarlo. Número 2, tenemos que agarrarlo a la gente y llevarlo hacia Él. Y el elemento número 3, tienes que dejar que el especialista se encargue.
el elemento número 3, lo repito, deja que el especialista se encargue. ¿Qué es un especialista? Quiero leerlo aquí rápida y brevemente. Un especialista es una persona que tiene conocimientos profundos. Repita conmigo, profundo. Repita conmigo, profundos. Persona que tiene conocimientos profundos en una rama determinada de la ciencia, la técnica o el arte. Yo me atrevo a decir en otras ramas o en un campo determinado de una profesión o una actividad. A un especialista nadie le echa cuento. Yo puedo acercarme a hablar quizás con Moisés sobre algunas cosas, pero yo no le puedo decir a él cómo son las cosas en construcción porque es imposible. A un especialista nadie le va a echar cuento. ¿Saben qué es lo lindo de Jesús? Cuando Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita. A Natanael le llamó la atención esto y dice, ¿cómo me conoces? Y le pregunta, ¿de dónde me conoce? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara. Hermano y hermana, para Jesús siempre hay un antes. Nosotros creemos que Jesús está aquí en este momento, pero no, Jesús conoce tu pasado. Jesús conoce el pasado de la gente. Cuando tú llevas a la gente hacia el especialista, tú tienes que llevarlo con la firme convicción de que Él se va a encargar, de que Él lo va a hacer. Hermano, usted no es el especialista es Él. ¿Saben qué es lo difícil y lo triste? Que muchas veces nosotros decimos, Señor, lo dejo en tus manos, pero nos seguimos preocupando por la gente. Señor, dejo a mi hijo en tus manos, pero seguimos con miedo de qué le va a pasar. Señor, dejo a mi esposa en tus manos, pero seguimos preocupándonos si le va a pasar algo o no. Tú no eres el especialista es Él. Y hay mucha gente que dice muchas cosas. Señor, yo lo dejo en tus manos, Padre Santo. No lo estás dejando en sus manos porque te sigues preocupando. Señor, yo le prediqué, yo le evangelicé. Señor, lo dejo en tus manos. Pero seguimos ahí pendientes que para dónde agarra, que si se va y se arranca, que si se fue, que si se... ¿Lo dejaste en la mano de Dios o no lo dejaste en la mano de Dios? Porque cuando tú lo dejas en la mano de Dios, tú estás tranquilo. Cuando tú lo dejas en la mano de Dios, tú estás en paz. Felipe lo agarró y lo llevó y él tenía la convicción. Va, encuéntrate con Él para que tú veas. Déjalo allá en la mano de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, déjalo en la mano de Dios. Dile, déjalo en la mano del especialista. Tócalo y dile, deja de preocuparte. Señor, que te pongo esta situación en tus manos, pero cuando te levantas de orar, ¿y será que pasa? ¿Y será que el parto va a ser normal? ¿Y será que cuando nazca todas las cosas las vamos a tener? ¿Estás dejando las cosas en las manos de Dios o no? El especialista tiene el conocimiento más profundo y le dice a Natanael, desde antes, para Jesús siempre hay un antes. Tú no conoces el antes de la gente te echa un cuento y tú te lo crees. Pero Jesús conoce el antes. Como le dijo a Jeremías, desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre. Esto es poderoso. Como le dice a Natanael, desde antes que Felipe te llamara. A Natanael no le impresionó que Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita. A Natanael le impresionó cuando le dice, desde antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Hermanos y hermanas, que Jesús físicamente, présteme mucha atención aquí, Jesús físicamente no pudo ver a Natanael debajo de la higuera. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba con Felipe en Galilea y Felipe y Natanael se encontraba en Betsaida. Estaban en ciudades diferentes, pero allá en la otra ciudad fue Felipe a buscar a Natanael y lo trajo hacia Jesús. Aquí nosotros podemos ver una particularidad. Y quiero que tengamos eso en nuestra mente. Jesús físicamente, con sus ojos naturales,
Si yo estoy parado aquí, yo puedo ver quizás hasta la curva del 20, quizás puedo ver hasta donde Mónica, quizás puedo ver hasta la escuela, y para acá quizás puedo ver los techos allá de la hermana María Martínez. Hasta ahí puedo ver. Y si estaba Felipe buscando a Natanael, significa que se encontraba en un lugar muy lejano. O sea que Jesús, cuando le está diciendo a Natanael, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi, Jesús lo que le estaba diciendo es: yo te conozco. Estamos hablando de omnisciencia, el conocimiento perfecto, que nada se le iba de la mano. Y aquí quiero decirles algo, que la higuera tiene un simbolismo para Natanael. ¿Saben por qué? Porque como Jesús no lo había visto físicamente debajo de la higuera tenía un simbolismo para Natanael. La higuera simbolizaba el lugar de intimidad de Natanael. La higuera simbolizaba el lugar de refugio personal de Natanael, donde él se iba a esconder. La higuera simbolizaba el lugar donde Natanael se desahogaba de sus frustraciones y de sus dolores. La higuera simbolizaba el lugar de oración de Natanael. No era físicamente que Jesús lo vio en la higuera, era que Jesús conocía todo acerca de Natanael. Lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento no es: te vi debajo de la higuera. Lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento a Natanael es: yo conozco tu corazón. Yo conozco tu corazón, le está diciendo Jesús a Natanael. Así también Jesús conoce nuestras situaciones. Yo no sé, la higuera significa para ti también un lugar especial. El lugar donde tú vas y te escondes cuando tienes problemas. El lugar donde tú vas y te metes cuando estás pasando por momentos difíciles. El lugar donde tú te escondes y pasas momentos para desahogar. El lugar donde te encuentras contigo mismo, donde cuando no hay nadie que te dé una palabra. Eso simboliza la higuera. Y Jesús se le aparece y le dice, antes que él te llamara, allá en la higuera, donde no te vi físicamente, sino donde yo conozco quién eres en realidad, donde yo conozco lo que sufres, donde yo conozco lo que pasa, donde yo conozco que te duele, allá yo logré verte. Es un lugar de intimidad, la higuera. Es un lugar donde nosotros expresamos todas nuestras situaciones cuando no tenemos con quién hablar. En la higuera estoy seguro que Natanael se sentaba a leer a los profetas, se sentaba a leer acerca de Moisés. En la higuera era donde Natanael se preguntaba: ¿cuándo va a venir el maestro? ¿Cuándo es que va a venir el Mesías? ¿Cuándo es que va a venir el Salvador? Los romanos están presionando, esta gente está haciendo de todo, la gente está haciendo lo que le da la gana. Y dice la Biblia que Él viene, dice los escritos que Él viene, pero Él no viene. El lugar donde tú presentas tus dudas, tus amplias interrogantes, Jesús te dice: allá te estoy viendo. Porque Él es el especialista. Porque Él es el que te conoce de verdad. Porque Él es el que sabe tu situación. La higuera tiene un significado especial y simbólico. Natanael se dio cuenta que existía alguien que podía ver dentro de él. Natanael en ese momento se dio cuenta que había alguien que podía ver dentro de él. A Natanael no le impresionó que Jesús le dijera: he aquí un verdadero israelita. No le impresionó eso. A Natanael le impresionó que Jesús le dijera: antes que Felipe te fuera a llamar, Felipe se le escapó. Cuando estabas debajo de la higuera, ¿saben algo? Él pudo haber estado debajo de la higuera hace semanas, hace años atrás. Es más, debajo de la higuera puede haber sido que fue el lugar donde Natanael hizo una promesa con Dios. Debajo de la higuera pudo haber sido el lugar donde él le dice: Señor, si tú me cumples esto, yo hago esto. Por eso es que se impresionó Natanael cuando le dice: debajo de la higuera, ¿cómo me vistes? Dice que en aquel tiempo en esas casas hacía mucha calor, había mucho humo porque el desierto estaba cercano y se sembraban las higueras. Un lugar donde ellos podían descansar, y la higuera era el lugar que les daba sombra. Así que generalmente la higuera era el lugar donde ellos pasaban mucho tiempo.
Jesucristo te está viendo a ti debajo de tu higuera. En tus momentos de oración, en tus momentos de dolor, en tus momentos de necesidad, donde no hay quien te dé palabra, porque tú no le quieres contar a nadie, tú te lo estás guardando para ti solo, ese dolor, ese temor, esa preocupación, esa situación interna, esa sensación de que sientes que lo estás dando todo, pero no estás viendo respuesta. En ese lugar Jesucristo está mirándote. Yo me imagino cuando Natanael estaba teniendo esa conversación con Jesús, Felipe estaba así, ¿ve? Velo, no creía, ¿no? Pero Él es especial. Jesús es el especialista en corazones. Jesús es el especialista en escondites, porque a nosotros nos encanta escondernos muchas veces de Él. Jesucristo es el especialista de poder conocer intimidad. Cuando tú te metes allá en un lugar a pecar y tú crees que nadie te está viendo, Él te está viendo. Puedes esconder de quien sea, pero de Él no te puedes esconder. Puedes poner la excusa: no, pastor, es que mire, hoy no fui porque esto. Cuento, el especialista sabe la verdad. Omnisciencia. Y sabes, cuando Jesús le dijo esto a Natanael, antes de Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Nosotros tenemos que referenciar a la gente hacia Jesús. Tenemos que llevarlo a Él. Y lo tercero, nosotros tenemos que dejar que el especialista se encargue y que Él trate con la gente. Y aun que trate también con nuestras propias vidas y nuestras propias cosas inconclusas y nuestros propios temores y nuestros propios dolores y nuestras propias dificultades y nuestras propias promesas que no se han cumplido, que estamos esperando su cumplimiento. Jesús es especialista en los corazones. Jesús no le dijo: yo te vi en la higuera. Jesús le estaba diciendo en ese momento a Natanael: yo conozco tu corazón. Jesús es especialista en ti porque Él te creó. Nadie le echa cuento. Tú puedes echarle el cuento a quien tú quieras, pero a Él no le puedes echar cuento. Tú puedes poner el rostro que tú quieras, la facha, la imagen que tú quieras, pero al especialista no le puedes echar cuento. Al contrario, Él está ahí esperando para resolver tu situación. Y cuando Él se revela a tu vida, cuando Él hace lo que tiene que hacer, no hay otra que nosotros podamos hacer que lo que hizo Natanael: reconocer su inmenso poder, reconocer su inmenso amor. En esas higueras en las que a veces nosotros nos encontramos, en las que a veces nosotros creemos que nadie nos está viendo, Él está ahí, parado frente a ti. Porque curiosamente la higuera era el lugar donde las personas iban a tener tiempo solos, un tiempo para encontrarse consigo mismo, un tiempo para descansar, para relajar su mente. En un tiempo en el cual tú oras, un tiempo en el cual tú le dices al Señor tus más grandes intimidades, preocupaciones y dolores. Cuando tú le dices al Señor las cosas imposibles que tú no ves por dónde se vayan a resolver, eso simboliza la higuera. Y estoy seguro de que hay muchos aquí en esta noche, de que han estado últimamente debajo de algunas higueras, pasando situaciones complejas, triste dolor, pasándolo solo, creyendo que lo están haciendo solo. Pero ahí está el maestro mirándolo, así como miraba a Natanael, porque Él tiene una omnisciencia, Él todo lo conoce. No creas que Jesús no conoce tu dolor o tu situación. No creas de que Jesús es ignorante o insensible a lo que estás pasando, lo que te está doliendo o a lo que llevas años orando y no te ha respondido. No, Él está ahí más firme que nunca, cercano, viéndote, esperando de que puedas confiar en que las cosas que tú estás pidiendo o estás anhelando en su tiempo se puedan cumplir.
En su tiempo Él lo va a hacer. En su tiempo Él lo hará. Iglesia, Él es especialista en ti, especialista en tu corazón, especialista en resolver cualquier situación en cuestiones de segundos. Él es el especialista no solamente para nosotros, sino para la gente que también le necesita. ¿Por qué estamos pasando ese proceso tan doloroso? Porque Él está dejando que nos hagamos más fuertes y que luego nosotros testifiquemos, así como testificó Felipe. Quiero que te pongas en pie en esta mañana. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Él es el especialista. Si tú estás en manos del especialista, desde el día de hoy tú tienes que sentir paz por lo que le estás pidiendo. Si tú estás en manos del especialista, desde este momento tú tienes que tener una fe profunda, una fe grande, una convicción. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Desde el día de hoy tú tienes que estar confiado cada vez que tú dejas algo en manos del especialista. Quiero que cierres tus ojos y levantes tus manos. Ahí donde estás. A Jesús no le podemos hablar de dolor. Creyendo que Él no entiende nuestro dolor. Él sufrió el peor dolor de todos los dolores que se pudo haber sufrido en el mundo. A Jesucristo no le podemos echar cuentos sobre decepción. Él se llevó la peor decepción que se puede llevar una persona en el mundo. Que la gente que vienes a salvarte traicione, no hay una decepción peor que esa. Que la gente que tanto ames te rechace, no hay un dolor más grande que ese. No creas que Él es indiferente a tus situaciones, no. Él te está fortaleciendo en ese proceso en el que estás. Él te está fortaleciendo en ese proceso en el que estás. Él está sacando lo mejor de ti en ese proceso en el que te encuentras. Él está afianzando tu paciencia en medio de ese esperar tan largo que tú crees que parece que jamás va a llegar esa respuesta. Él es especialista en ti. Él es especialista en mí. Él es especialista en corazones. Él es especialista en ver más allá de lo que los hombres ven. Esa necesidad, esa oración que has hecho por meses, por semanas, ahí Él la está escuchando en este momento. Vamos, que este es el momento de renovar ese pacto con Él. Ese es el momento de retomar esos pactos rotos, de renovar esos pactos que en algún momento nosotros los tiramos a la borda creyendo que Él se olvidó de Él. Pero Él no se ha olvidado. La palabra dice que Él es Dios del pacto, que cumple su promesa, que guarda su palabra. El que se olvidó del pacto eres tú. Vamos, es el momento de poner las cosas en manos de Él. Es el momento de poner las cosas en su mano. Es el momento de ponerlas y estar confiado, estar tranquilo. La palabra dice que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. El problema es que Jehová está peleando, Jehová va abriendo brecha, Jehová está actuando, pero te sigues preocupando, te sigues teniendo temor, sigues teniendo miedo. Pon las cosas en manos de Él. Vamos, levanta tu mano ahí donde estás. Vamos a adorarle. Vamos a hablar con Él ahí donde estás.